Todo comenzó en el lado distante del lago de Galilea. Un hombre, en constante sufrimiento, caminaba entre las tumbas, gritando herido, encadenado por otros, pero nunca realmente contenido. La gente le tenía miedo, lo evitaba, y él estaba controlado por una fuerza que nadie podía entender ni detener. Pero todo cambió cuando Jesús llegó con un solo paso en tierra desconocida. Entró en un lugar marcado por conflicto espiritual. No había nadie para recibirlo, ningún templo cerca, solo gritos de dolor que resonaban a la distancia. Lo que sucedió después no fue solo un milagro, fue un enfrentamiento directo entre el reino de los cielos y las fuerzas del infierno. Muchos espíritus malignos, una gran piara de cerdos, un hombre totalmente transformado y una ciudad paralizada por el miedo. Este momento, en las Escrituras, es perturbador, pero lleno de poder. Muestra cuánto puede desesperarse el mal y cuán absoluta es la autoridad de Jesús. Hoy exploraremos este pasaje y descubriremos su significado profundo, su mensaje profético y las verdades sorprendentes detrás de esta escena dramática del Evangelio. Abre en Marcos capítulo 5 y quédate con nosotros. Esto no trata solo de cerdos, es una guerra entre las tinieblas espirituales y la fuerza imbatible de Cristo. La historia comienza cuando Jesús y sus discípulos cruzan el lago de Galilea. Puede parecer un viaje común, pero esta travesía tenía un propósito divino. Momentos antes, habían enfrentado una fuerte tormenta en el lago, una tormenta que Jesús calmó con su voz. Marcos capítulo 4 versículo 39. Dicen: Jesús se levantó y dijo al viento, cálmate. Entonces, el viento se detuvo y todo quedó en calma. ¿Por qué Jesús enfrentaría una tormenta? Cruzaría el lago y entraría en una tierra no judía, porque había alguien en aquella orilla que lo necesitaba profundamente. Un hombre que nadie podía ayudar. Alguien rodeado por la muerte. En Marcos capítulo 5, versículos 2 y 3, leemos: tan pronto como Jesús salió de la barca, un hombre poseído por un espíritu impuro salió de los sepulcros a su encuentro. Este hombre vivía entre las tumbas y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Imagina esta escena. Cuando Jesús pisa tierra, una figura gritando corre hacia él. Un hombre salvaje, sucio, cubierto de heridas, desnudo, sangrando, con los cabellos enmarañados, cadenas colgando de sus brazos, resultado de muchos intentos fallidos por controlarlo. Marcos 5, versículo 4. Continúan: muchas veces había sido encadenado, pero rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie era lo suficientemente fuerte para dominarlo. Este hombre no estaba solo perturbado, causaba terror. La gente evitaba aquel lugar por miedo a lo que pudiera hacer. Ninguna cadena podía detenerlo, pero lo peor era que estaba preso por dentro, prisionero en su propio espíritu. Marcos 5, versículo 5, dice: día y noche andaba por las tumbas y por las colinas, gritando, hiriéndose con piedras. Sus gritos resonaban cada noche. Cada día vagaba con dolor, solo, sangrando, destrozado. ¿Puedes imaginar tanta desesperanza? ¿Puedes sentir ese dolor? Había perdido todo: su casa, su familia, su identidad, incluso la cordura. Aquellas tumbas no eran solo su morada, reflejaban cómo se veía a sí mismo, acabado, maldito, olvidado. Pero Jesús vino no por accidente, no por error. Cruzó aquel lago con un propósito: salvar a alguien a quien nadie se atrevía a acercarse. Jesús no vio a un loco, vio al hijo de alguien, atrapado, necesitado de ayuda, una vida aún digna de ser salvada. Este momento nos muestra que nadie está fuera de la esperanza, ni el quebrado, ni el atormentado, ni el perdido espiritualmente. Si estás preso en la adicción, ahogado en culpa o escondido en la soledad, Jesús aún cruza tormentas para encontrarte. Esa es su naturaleza. Él deja a la multitud para encontrar a una sola persona, y esa persona
vivía entre los muertos. Cuando Jesús llegó a la región de los Gerasenos, apenas había pisado el suelo cuando sucedió. De los sepulcros salió un hombre, salvaje, desesperado, dominado y desgarrado por dentro, corriendo directamente hacia Elan, pero no atacó, no huyó. En cambio, cayó de rodillas ante Jesús. En Marcos capítulo 5, versículos 6 y 7, está escrito: cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se arrodilló ante él, gritando: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios, no me atormentes. Pero no era el hombre hablando, era la voz de los espíritus malignos dentro de Elan, aunque resistían, aunque estaban en dolor. Sabían quién era Elan. No lo llamaron sanador ni maestro, lo llamaron Hijo del Dios Altísimo, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Santiago capítulo 2, versículo 19, nos recuerda: hasta los demonios creen y tiemblan. Esos espíritus no estaban solo sorprendidos, estaban aterrados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús aparece, las tinieblas no tienen dónde esconderse. Los demonios no discutieron su identidad, no se burlaron, ni intentaron negarlo. Imploraron por misericordia. Fíjate en eso, en espíritus malignos, invocando a Dios por compasión. Suplicaban no ser castigados antes del tiempo. Sabían exactamente lo que les esperaba, y sabían que Jesús tenía autoridad para expulsarlos. Entonces Jesús respondió. No gritó, no amenazó. En Marcos 5, versículo 8, Jesús ya había dicho: sal de este hombre, espíritu impuro. Pero los espíritus resistieron. Entonces Jesús hizo algo fuerte, pero personal. Hizo una pregunta. Marcos 5, versículo 9, dicen: Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? La respuesta fue aterradora: a mi nombre es Legión, porque somos muchos. Legión era un término romano que representaba un ejército. Una legión podía tener hasta 6,000 soldados, entrenados, organizados, implacables. Esto no era un solo espíritu maligno, era un ejército de tinieblas, viviendo dentro de un solo hombre. ¿Puedes imaginar tanta agonía? Miles de voces peleando por control dentro de un alma. No es de extrañar que gritara de noche. No es de sorprender que ninguna cadena pudiera contenerlo. Esto no era solo un conflicto mental o emocional, era un ataque a gran escala. Aún así, pese al número, la fuerza y la crueldad, estaban aterrados ante un solo hombre. En Jesús había muchos demonios, pero solo un Jesús. Las fuerzas del mal eran estratégicas, pero Jesús tenía autoridad total. Y escúchalo bien: no importa cuán oscura esté tu situación, no importa el ruido de tu confusión interna, aún existe alguien que puede silenciarlo todo en Jesús. Cuando Él llega, incluso una legión se arrodilla. Entonces sucede algo extraño. Los espíritus malignos, después de suplicar, piden algo inusual: déjanos entrar en los cerdos. ¿Por qué cerdos? Porque eran impuros. La impureza atrae impureza. La oscuridad busca donde la luz está ausente. Y Jesús permitió que entraran. Y los cerdos, incapaces de resistir esa tormenta espiritual, corrieron hacia el precipicio y se lanzaron al lago. Lo invisible se volvió visible. El tormento escondido dentro del hombre se desató en destrucción. Eso muestra hacia dónde el mal siempre conducen a la ruina. Jesús dijo: el ladrón viene a robar, matar y destruir. Ese es el plan del enemigo: a destruir tu mente, tu cuerpo, tu familia, tu propósito. El hombre, después de ser liberado, quedó sentado, vestido y en su sano juicio. Los cerdos, al contrario, corrieron directo a la muerte. Esa es la verdadera naturaleza de las tinieblas. Puede presentarse como placer o libertad, pero siempre termina en destrucción. Por eso, no debes tratar la oscuridad como algo ligero. El pecado no permanece pequeño. Lo que hoy parece inofensivo
puede llevarte al abismo mañana. Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece correcto, pero al final es camino de muerte.